Ahora hablamos de los inmigrantes y que son necesarios para el crecimiento económico de los Estados Unidos. Así, al menos lo indicó un estudio publicado por el diario estadounidense The New York Times. Según expertos consultados por este prestigioso medio de comunicación, en estos momentos hay más trabajos que trabajadores en Estados Unidos, y si se detiene la llegada de inmigrantes, la población en edad laboral entre 25 y 64 años de edad se reduciría en 17 millones para el año 2035. El resultado, muchos se preguntan esto, son menos ganancias para la Unión Americana. Y es que, según el estudio, habrían menos trabajadores y, por tanto, menos consumidores, menos casas para construir, teléfonos para vender y automóviles para comprar, entre otras cosas. Según el Times, en estos momentos hay 7.3 millones de ofertas de trabajo en todo el país y 6 millones de personas desempleadas. Y se espera que esa brecha se amplíe a medida que el número de jubilados aumente, crezca en los Estados Unidos. Asimismo, el informe advierte que Estados Unidos podría enfrentar pronto una escasez de mano de obra. Ante esto, los expertos recomiendan ahora mismo algunas soluciones a corto plazo, entre ellas impulsar y albergar la inmigración. Nos acompaña Liliana Gil, es fundadora y presidenta, además de la firma de Big Data y consultoría 100 Plus, allí está en pantalla, experta en estrategias del mercado hispano en Estados Unidos. Bienvenida, gracias por atendernos. Gracias, Carlos. Y es un gusto, bienvenida. Señora Gil, 8 de los 15 empleos que tendrán el crecimiento más rápido hasta el año 2024, en su mayoría son asistentes para cuidar enfermos en el hogar, preparadores de comida, por ejemplo, personas que trabajan en restaurantes, conserjes en edificios y otros trabajos que no requieren de ningún tipo de preparación de título profesional. Ahora bien, sin inmigrantes, evaluemos ese escenario en Estados Unidos, ¿van a faltar trabajadores para cubrir estas plazas? ¿Cómo lo ve usted? Mira, es una pregunta muy interesante y muy básica en términos económicos, porque en la economía, cuando hay oferta de trabajo, esa fuerza laboral debe ser llenada con un pool o con una fuente de trabajadores, y lo que está pasando aquí es que el cambio demográfico que está viviendo los Estados Unidos hace que los boomers, o sea, el grupo mayor que se está retirando, dejen muchas plazas abiertas. Y si nosotros no estamos teniendo bebés y la tasa de natalidad está en decadencia como país, no hay otra forma de llenar las plazas sino con nuevas fuentes de jóvenes, y en muchas ocasiones estos son inmigrantes. Así que, sin ponerle un lente político, que en estos momentos el tema de la inmigración obviamente es muy emotivo y muy político para los partidos de derecha e izquierda, es una fórmula económica para la cual este país se debe preparar. Ahora, se dice que dentro de 15 años la población en edad laboral se reducirá 17 millones. Yo quería preguntarle, ¿esto representaría menos crecimiento económico para Estados Unidos? Pues claro que sí, imagínate, si se está encogiendo la población en su totalidad, no es solamente un problema de fuerza laboral, sino también de demanda, de consumo, porque esa es la cantidad de personas compradores que gastan, que al final del día es lo que mueve la economía. Una vez más, y es un dato bien interesante anotarlo y subrayarlo, es el hecho de que el 100% del crecimiento de la población en este país es impulsado por las minorías, afroamericanos, los hispanos. Es más, los hispanos contribuimos más de la mitad de la tasa de crecimiento de población en este país, y eso sin darle un ángulo de inmigración. Simplemente somos un grupo que está creciendo rápido porque nuestras familias están creciendo más rápido. Así que definitivamente en este panorama en el que se está encogiendo lo que conocemos como la población americana anglo tradicional, nosotros los hispanos y las minorías somos los que estamos contribuyendo a ese crecimiento, y sin población no hay consumidores ni trabajadores, y sin consumidores y sin trabajadores no se mueve la economía. Es así de sencillo. Ahora, los millones de migrantes que actualmente hacen vida en Estados Unidos mejoran la calidad de vida de los estadounidenses porque ellos hacen el trabajo precisamente que los locales, que los nacionales no quieren desempeñar, que no quieren hacer. Sí, es una ironía aquello de la inmigración, porque se han hecho documentales, se han hecho estudios en los que se evalúa qué le pasaría a este país en un día
sin inmigrantes, y empieza desde toda la cadena alimenticia, desde quién entonces va a estar recogiendo las frutas y verduras que todos disfrutamos en nuestro hogar. Entonces, definitivamente todo se cae, y por eso vuelvo y repito que esto no es un tema de pro o anti inmigración, es algo económico, y así es como lo debemos abordar. Si se necesita una reforma migratoria para poder tener esa fuerza laboral que se necesita para que no se caiga la economía, hay que pensar en formas alternativas y nuevas de cómo doy permisos de trabajo, cómo evalúo visas temporales para aquellos que solamente quieren venir en el verano a recoger hortalizas, verduras, etcétera, y promover ese tipo de contexto. Desafortunadamente ahora estamos en dos extremos, en donde se ha vuelto casi que como diríamos en inglés, un dirty word, una mala palabra, la palabra inmigrante, y me encanta ver este tipo de estudios que nos reenfatizan que sin el crecimiento y la contribución económica de los inmigrantes como parte activa de la fuerza laboral, tendríamos más vacancias o más puestos abiertos que gente productiva contribuyendo en donde las necesitamos. Por ejemplo, ¿usted considera que mientras más inmigrantes crucen la frontera, inevitablemente se reduciría el valor de los salarios? Mira, esa es una pregunta muy curiosa porque el problema con la frontera, más allá de, obvio, la situación humanitaria que estamos viviendo o la situación de asilo o no para aquellos que se están presentando a la frontera, es cómo hacemos para documentar esas personas que quieran llegar a realmente ser contribuyentes a la economía americana. Como tú lo dijiste, hay personas que necesitamos, que no necesariamente tienen que tener un título universitario, y estoy segura que muchos de estos inmigrantes en la frontera quisieran ser un contribuyente a la economía americana, pero si no estás documentado, ahí es en donde hay abusos de los mismos empleadores. Es que ese es el otro lado de la película que no se cuenta. Le echamos la culpa al inmigrante que porque hace un trabajo barato y baja los salarios de todos, pero detrás de eso hay un empleador, muchas veces americano, no hispano, que está rebajándole ese sueldo porque sabe cómo esta persona está debajo del radar y no está documentada ni registra impuestos, entonces puedo darle una oferta más baja. Es una cosa, es un círculo vicioso que se soluciona con finalmente darle esa documentación de trabajador al que quiere trabajar y penalizar a los que están ofreciendo menos porque lo pueden hacer, porque es un inmigrante que por la necesidad lo va a querer hacer, y rebaja entonces el valor promedio de esa tarea que no debería hacerse de esa forma. Entonces es complicado, por eso necesitamos reforma migratoria. Señora Gil, estadísticas indican que los inmigrantes poco calificados también son consumidores de bienes y servicios en Estados Unidos. Además que pues, su mano de obra es barata y que aumenta la producción y reduce los costos. Esto es lo que se dice. Le pregunto, ¿esto es cierto? ¿Es así? ¿Los inmigrantes tienen un impacto positivo en la economía de la Unión Americana? Pues claro, mira, cualquier persona que de repente esté ganando un salario, así sea bajo, como lo estamos argumentando aquí, va a ser un nuevo consumidor en esa comunidad que está yendo al supermercado a comprar mercado, que está yendo a los restaurantes, que lo más probable es que tenga que comprarse un carro o gastar en transporte público, y todo eso es gasto. Al final del día, la economía, la salud de la economía de un país, uno de los tantos factores es ese poder adquisitivo y cómo se está moviendo el mercado de consumo, que indica qué tan saludable o no es una economía. Así que nomás por el contexto físico y ambiental de en dónde viven estos inmigrantes, eso eleva los gastos y la contribución a sus negocios locales pequeños muchas veces, que se benefician de este nuevo consumidor que vive, come, compra y forma parte de esa ciudad. Supongamos que el presidente Donald Trump logra frenar la migración como se lo propuso incluso desde la campaña. ¿Perdería el país? Al final del día es eso, esto no es una guerra política y es lo que trato
precisamente argumentar mucho con el trabajo que hago con mi equipo, los análisis que hacemos de Big Data, es sacarle la emoción a este tema de la inmigración o de los hispanos en este país, porque si el 100% del crecimiento de la población viene de grupos minoritarios, eso significa que ese es el futuro del país. Si uno de cada 2 niños hoy en las escuelas públicas es una minoría, significa que ese es el futuro del país en el que hay que apostar. Entonces, yo espero, y aquí es en donde soy un poco optimista, que así el presidente Donald Trump sea muy irreverente en su forma de hablar de los inmigrantes. Muchos han estado molestos con esa forma. Al final del día es una persona de negocios y hay que ser lógicos en ver que si yo proyecto a futuro en los próximos 5 y 10 años no tengo otra fuente de crecimiento, tanto de consumidores como de fuerza laboral, si no es impulsada por las minorías, de las cuales muchas somos, como lo soy yo en este país, una inmigrante. ¿Por qué cree usted que algunos estadounidenses terminan pensando, creyendo algunos, que la migración amenaza su forma de vida? Mira, yo creo que ese es el problema que tiene inmigración, es que es tan grande y tan complejo que no lo entiende la persona promedio. Desafortunadamente las noticias se están comiendo el ciclo de noticias hablando del problema humanitario y grave que tenemos en la frontera, pero nadie está hablando del hecho de que existe muy pocas H-1Bs, que son las visas de trabajo, y que por lo tanto estamos perdiendo miles de cerebros de inmigrantes que no se pueden quedar después de que estudian la universidad en los Estados Unidos. Entonces hay una definición distorsionada en donde se genera miedo con lo que vemos en una noticia, pero muchos no saben que existen personas con másters, doctorados, posgrados que quisiéramos mantener acá, que son inmigrantes y que no lo pueden hacer porque la inmigración está quebrada. Y al mismo tiempo, casi la tercera parte, casi que 1 de cada 3 emprendedores en los Estados Unidos es un inmigrante. Así que yo creo que el tema de inmigración o el rótulo inmigrante necesita su propia campaña publicitaria, porque hay demasiado miedo, mucho impulsado por lo que ha pasado con esta administración, el ciclo de noticias, pero al final del día es una historia económica por contar. Así que bueno que aquí la estemos contando. Bien, quiero agradecer a Liliana Gil, es la fundadora y presidenta de la firma de Big Data y consultoría 100 Plus, por estos minutos para la tarde. Fin de semana será hasta la próxima. Gracias a ti.